Soy Pedro Pablo López Tor, el profesor locomotor, y esto es Proactivamente, el podcast para locos y locas proactivos con la mente inquieta, en el que te acerco a personas, ideas y técnicas fascinantes de las que aprender cada día un poquito más sobre movimiento, sobre entrenamiento, neurociencia, ejercicio, lesiones, rendimiento, dolor, mentalidad y muchas más locuras que te encantarán. Nuestro objetivo en Proactivamente es siempre acercar a la ciencia a todas las personas, porque cada día hay tantas investigaciones, publicaciones, novedades, experiencias, que resulta muy difícil estar actualizado de todo. Y por eso lo que queremos aquí es adentrarnos en profundidad para poder sacar la esencia y la practicidad dentro de cada disciplina y poder, lo más importante, implementarlo en tu día a día. Y hoy, en este primer capítulo de Proactivamente, me siento súper orgulloso de tener a un invitado de categoría 10, a don David Rodríguez Rosell. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Pedro? Encantado de estar contigo. Un placer, siempre es un placer. Bueno, pues para los que no conocéis a David, es un experto en el ámbito del entrenamiento y también diría que es un poco loco como yo, porque no conozco a profesor o entrenador que haga más kilómetros que David en busca, en busca siempre de poder compartir su sabiduría en el entrenamiento de la fuerza. ¿Es así, David? ¿Estás un poquito loco para haber acabado en este ámbito del entrenamiento o no? Bueno, como cualquier persona que se dedica a esto, ¿no? Yo, una vez discutiendo con varios alumnos, pues se lo dije claramente, le dije, mira, nosotros al final nos dedicamos a algo que relativamente no tiene mucha importancia, digámoslo así. De hecho, durante la pandemia, yo hubo momentos en los que me sentía un poco inútil, pero es que al final no deja de ser, como tú dices, una locura que te apasiona, te hace feliz y bueno, y te hace llevar pues a cualquier sitio con el fin último de poder enseñar, poder ayudar a personas que, bueno, que como tú, pues también se ven involucrados en este tipo de locura. Exacto, pues mira, es que esa parte de locomotor que hablábamos el año pasado en Medellín, yo creo que tiene ese concepto de pasión, ¿no? Porque al final ya no es dónde estamos hoy, sino dónde queremos llegar y cómo podemos aprender los unos de los otros, ¿de acuerdo? Entonces, fantástico, David, de nuevo darte la bienvenida. Y para los que no conozcáis a David, pues David es doctor en Ciencias de la Actividad Física por la Universidad Pablo Olavide, con calificación de cum laude, ahí ni más ni menos, ¿no? Eso lo regalan, Pedro, ya. Eso solo regala. Oye, yo digo, bueno, ¿y cum laude? ¿De dónde vendrá esa palabra ahí? ¿Del latín, del griego? Bueno, yo, mira, cum laude significa alabanza, entonces, David, yo te hago la ola porque seguro que curraste mucho para conseguir eso. No, no te creas, ya te digo. Bueno, yo no suelo alardear de las cosas que hago, simplemente, bueno, fue una consecuencia de un trabajo diario, constante. Yo tuve la suerte de caer en un sitio donde, bueno, pues me dirigieron de manera magnífica el profesor Juan José González Vadillo y yo simplemente tuve que poner mi tiempo. O sea, la sabiduría la ponía él, yo ponía mi tiempo Y y ya está. juntos, Y eso fue y de eso salió pues mi fantástico. proyecto de tesis y las investigaciones que hemos llevado a cabo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno dar con un mentor así como Juan José Vadillo, porque al final entiendo que, como tú dices, caíste en el sitio adecuado y alguien que te despertó esa pasión, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Para continuar, ¿no? Obvio, porque yo nunca tuve la pretensión de dedicarme a la investigación ni Ujú. tampoco dedicarme a la parte de docencia universitaria. Simplemente pues quería ser un profesor de escuela, de instituto. Ajá. Entré con esa pretensión en la universidad y, y nada, pues primera clase, base del acondicionamiento físico. Aparece allí una persona que se llama Juan José González Vadillo. Yo no tenía ni conciencia de quién era. Eh, y nada, pues empezó la clase y la verdad es que me asombró. Y bueno, pues obviamente, aunque fui muy osado en mi pensamiento, pero yo una de las cosas que me acuerdo que pensé en ese momento fue, "Hostia, me gustaría ser como ese hombre, ¿no?". Eso fue lo primero que pensé. Luego me di cuenta que eso iba a ser imposible, pero bueno, con poder acompañarle y tener la suerte, la fortuna de que me acogiera en su grupo de investigación, ya eso ya me sirvió. Así que nada, fue como la persona que cambió
pues mi vida profesional, ¿no? O la orientación que yo tenía o que iba a tener en mi vida profesional. Y la verdad es que, bueno, obviamente se lo agradezco y él lo sabe y siempre voy a tener pues esa palabra de agradecimiento para él. Pues nada, qué maravilla que dieras con Juan José González Vadillo él te cogiera la mano y dijera, venga, vamos a sumar aquí y lo que tú dices, bueno, quién sabe, ¿no? El ser no sé si la palabra es pupilo o demás, pero bueno, el poder estar a su lado y absorber su sabiduría y luego darle tu razonamiento, al final, pues eso es lo que hace que sume y seguro que hacéis un equipo genial juntos. Bueno, pues aparte de ese cum laude en que hablábamos, para quien no te conozca, David, responsable en el Sevilla Fútbol Club del departamento de I+D, ¿no? Y de toda la parte del rendimiento físico y deportivo. Ahí estamos. Profesor en la Universidad Pablo Olavide en Sevilla. Mm. Docente en otros muchos máster por aquí por Madrid. También me contaste que sigues visitando la universidad, la UAX, la Alfonso Ujú. X. Y bueno, ¿y qué tienes tú con Colombia? Es mi pregunta, porque yo sé que tú estás por aquí, por allí, tuve la suerte de conocerte allí. Y digo, aparte que te guste el buen café colombiano, ¿qué te llevó a esos lares? Bueno, pues fue algo también casual, ¿no? Pues justo Andrés Rojas, que tú también lo conoces, que también te ha involucrado a ti y es otro de los motivos por los que tú también vas a Colombia. Ajá. Eh, bueno, él contactó con el profesor Juan José González Vadillo porque quería hacer su tesis doctoral. Juan José ya estaba, digamos, en la última etapa de su vida activa dentro de la universidad. No digo en su última etapa activa porque él sigue activo todavía, pero era su última etapa en la universidad, ya él se tenía que jubilar, entonces él pues no admitía más alumnos para dirigirle la tesis y le dijo textualmente, además, se lo dijo porque me lo reenvió Andrés, me dijo, te voy a poner en contacto una persona que te va a dirigir la tesis mejor que lo voy a hacer yo. O sea, obviamente eso no es verdad, pero bueno, supongo que sería la forma que tenía de quitarse de en medio a Andrés. Ya, ya, ya. No tenía. Entonces Andrés contactó conmigo y a partir de ahí, pues bueno, entablamos una conversación, una amistad que, bueno, hoy día, pues más allá de que yo sea su director y él sea mi doctorando, pues yo no lo considero como tal, yo simplemente lo considero un amigo al que colaboramos de manera conjunta. Obviamente yo tengo que hacer unas tareas que me corresponden como director, pero básicamente la relación no se basa en eso, sino se basa pues en la amistad que hemos ido entablando. Y por él, pues realmente no fue la primera vez por él, pero el hecho de que siga yendo cada año sí es por él, ¿no? La Ah, primera vez que yo fui a Colombia fui a Bogotá y porque me invitaron desde el Comité Olímpico el Comité Olímpico Colombiano a dar una charla allí en la sede que tiene en Bogotá y a partir de ahí yo me enamoré de Colombia, de la gente, el trato que recibe. Y en el ámbito profesional de las ganas que tiene la gente por aprender. Yo hay una cosa que le digo mucho a mis alumnos y es que ellos se piensan que, bueno, que uno va a Colombia y que allí pues lo que escuchan, ¿no? acerca del país, de su situación socioeconómica, pues uno tiende a pensar que el grado de conocimiento allí puede ser inferior, ¿no? Y es todo lo contrario. Yo se lo digo, ¿sabéis por qué? Porque ellos para poder estudiar tienen, o sea, necesitan tener mucho conocimiento para poder acceder a la universidad pública, porque las universidades privadas son carísimas y el nivel económico que hay allí, pues obviamente es menor, y eso hay que decirlo, eso no creo que sea ningún insulto, ni mucho no, menos, para nada. pues desgraciadamente es así, ¿no? Tienen un nivel o sea, económico menor. Entonces, para poder acceder a una universidad pública tienen que tener unos conocimientos y pasar una serie de exámenes muy duros, muy duros. Y yo he dado clases en la Universidad de Antioquia, que es una Ujú. universidad pública de Medellín, y es que me quedo sorprendido con las preguntas que hacen. O sea, en España esas preguntas no se le ocurren a los Sí, sí, alumnos. sí. Yo creo que cuando estuvimos el año pasado en el Congreso de Desarrollo Atlético, del cual hablaremos ahora mucho más, de esta próxima segunda edición que tendrá lugar a partir del 31 de octubre en Medellín, yo me quedé gratamente sorprendido y creo que todos los ponentes tuvimos un poco esa misma reflexión, ¿no? Del conocimiento, de las ganas, como diríamos aquí, de la, no cara dura, pero
preguntarte de tú a tú porque saben que gracias a la pregunta van a sacar lo mejor del ponente. Muchas veces el alumno aquí en España no es ni de alzar la mano. Mm, Entonces, al final de cada ponencia se surgían una serie de preguntas o incluso en los pasillos entre una charla y otra que decías, ¿cómo tienen ese, yo diría, hambre, esas ganas, esa pasión de estudiar que hablábamos nosotros al inicio? Que a lo mejor te puedes encontrar alumnos en, pues, en INEF o en CAFID, como se llama ahora aquí, que es como, ¡buah! Que me den el título, ¿no? Te puedes encontrar esos dos polos, ¿no? mm. Sin faltar, porque en España tenemos alumnos maravillosos, Brillante. pero hay algunos que están en ese polo y dices, ostras, sobre eso también quiero hablar contigo, sobre cómo podemos influir nosotros como docentes en sembrar esa chispita en el alumno que a lo mejor, pues, por esa edad que tiene, de 18, 19 años, tiene que elegir una carrera y tampoco sabe si es o no es, y a la primera de cambio acaba viniéndose abajo, ¿no? Pero está claro que los alumnos en Colombia son extraordinarios y desde aquí les mandamos un fuerte saludo, que estamos con Mm, muchas ganas de verlos a todos. Y creo que eso, buah, marca un antes y un después. Y creo que mm, ellos tienen la suerte, pues, como, pues, de tener profesores como tú en la Universidad de Antioquia o de tener a profesores como Andrés Rojas, que es un genio también y con el que yo he sentido esa conexión cuando hemos hablado, cuando hemos estado en Medellín y deseando volver a verlos porque ya, como bien dices, no es solamente una relación de profesional, voy, doy una charla, ¿no? En Colombia, tú que vas muy por allí, sino que lo que se genera allí entre los profesores, entre el alumno, es como una pequeña familia, por lo menos durante esos días, ¿no? mm. Es algo muy especial. Entonces, yo creo que los dos directores de este congreso, tanto Andrés como Jorge Mario Vélez, tienen muy desarrollado ese lado humano de intentar hacernos sentir como en casa, pero es que eso le nace al colombiano, no sé si Sí, sí, coincides sí, conmigo. eso es como algo innato que tienen, Ajá. esa capacidad de acoger a las personas y de regalarles lo poco que puedan tener, lo poco o mucho que puedan tener, ellos te lo ofrecen y tú te sientes allí pues prácticamente como si estuvieras en casa desde el primer día, ¿no? Y eso no es fácil, no es fácil conseguir que alguien que viene del extranjero, que además viene con una idea preconcebida, normalmente bueno, siempre tenemos como pensamiento que se construye a partir de lo que vas oyendo, ¿no? Pues delincuencia, pues no sé, narcotráfico, cosas así que luego no tienen nada que ver con la realidad, que allí Ujú. hay millones de personas que se levantan a las 5 de de la mañana para ir a trabajar, igual que en cualquier otro país, y que desgraciadamente eso no sale en las noticias, eso no Ya. sale en las noticias. Sí, sí, sí. A mí una de las cosas que me causó mucho sorpresa fue cuando el hotel donde nos albergábamos en el anterior congreso, que teníamos enfrente el estadio para entrenar, y como por el jet lag yo me levantaba a las 6, pero a las 6 estaba la pista de atletismo a tope. Digo, mira, esto en España no suele ocurrir tanto, No ¿no? sé, Muy bueno. bien, muy bien. Pues nada, creo que le hemos dado un buen repaso a los colombianos, pero repaso para bien, desde luego, a Sí. todos nuestros grandes amigos de Medellín. Y ahora, David, siguiendo con lo nuestro, eh, quiero que me des tu visión de quién es David, porque David es investigador, David es profesor, David es preparador físico. ¿A qué se dedica David o cómo definirías tú? Más allá de esa parte que nos has contado súper importante de cómo te cambió el paradigma, tener la suerte de estar con González Vadillo, a día de hoy, ¿quién es David y a qué se dedica? Bueno, yo creo que si hay algo que me define, ¿no? Que me ha cogido un poco así de sorpresa, pero yo siempre me voy a considerar eternamente un estudiante. Para mí, yo necesito dedicarme a una profesión que me genere curiosidad constantemente. No soy una persona que sea capaz de acostumbrarse a algo, ¿no? Y por eso creo que me decidí por la parte de la investigación y la docencia, porque aún aquellas cosas que son las que, digamos, me completan o las que me permiten llevar a cabo mi vocación, ¿no? Yo tengo vocación docente y por eso me dedico a dar clases, pero es que esa vocación de docencia también implica realizar investigación, porque no puedo o yo no soy capaz de concebir que cada año yo pueda repetir el mismo temario y que no salga de ahí, ¿no? Sabiendo que hay infinidad de cosas nuevas que se están descubriendo. Afortunadamente nuestra ciencia es una ciencia relativamente nueva y donde hay millones de cosas por investigar, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, ser capaz de conocer ciertas cosas y luego transmitírselas a los alumnos. A diferencia de lo que pueda pensar
cualquier otra persona, a lo mejor que se dedique a la investigación. Mi pretensión nunca es cuando hago una investigación, pues llegar a una publicación u otra. Eso no es más que una consecuencia de, bueno, pues del trabajo que se viene haciendo. Y de hecho, yo cuando hago la investigación y conozco los resultados, para mí ya el resto pierde interés. Yo no tengo ninguna pretensión para con una publicación o con mil publicaciones. O sea, que si Ujú. de verdad, te lo digo sinceramente, si me preguntaras cuántos artículos tengo publicados, es que no lo sé, ni me interesa. Es que ni me interesa eso. Y yo se lo digo a mis alumnos, yo a veces publico porque sé que a ellos sí les hace ilusión, pero es que a mí eso siempre me ha dado igual. Será que me enseñaron así, que lo que yo pretendo no es tener más artículos, sino intentar tener más conocimiento, pero no porque eso a mí me sirva para algo, sino porque me va a hacer mejor profesional, Desde mejor luego. docente. Esa es mi única pretensión. Entonces, si me preguntara cómo me definiría yo, pues como un estudiante, igual que cualquier otro que intenta alcanzar cualquier meta o objetivo en su vida, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues hay ciertas diferencias. Yo estudio para una cosa y yo, pues no sé, y a los que yo le imparto clases, a los alumnos, alumnas que yo le imparto clases, estudian para otra, ¿no? Desde Pero luego. bueno, al final el objetivo que tengo siempre es el mismo. Yo siempre lo he dicho, si tú me preguntaras a mí cuál es tu pretensión o tu objetivo en la vida, yo transmitir los conocimientos, los pocos conocimientos que tenga para que otras personas puedan desarrollar mejor su labor profesional o tener un mejor desarrollo personal. Eso es lo que pretendo. Obviamente no es mi pretensión o dicho, o sea, que no quiero que la gente piense que yo puedo ser una ayuda constante o que tienen que seguir mi ejemplo. No soy ejemplo de nadie ni para nada, pero si en algo puedo ayudar, pues obviamente allí me van a encontrar. Qué bueno, qué bueno. No, yo me quito el sombrero ante lo de eterno estudiante, porque al final es lo que he sacado de esto que nos contabas, porque creo que es verdad. Y con tu ejemplo, dices, no pretendes ser ejemplo de nadie, pero sí pretendes reflejar de que no todo está escrito, todavía falta mucho por saber del ámbito del entrenamiento, y ya no es por cuántos números de artículos tienes publicados, como bien dices, sino tu curiosidad es la que te hace intentar diseñar una nueva investigación para poder cotejar si esos resultados son tan certeros como publicó otro autor o si hay algo que se pueda limar, ¿no? Entonces, me parece fantástico que seas ese estudiante eterno y que te dediques a compartir, a divulgar, porque al final creo que faltan muchos más ponentes o profesionales con esa chispa que hablábamos antes, con esa vocación de compartir, porque al final vamos a sumar más, ¿no? Si compartimos lo que sabemos, vamos a hacer de que ese proceso de absorción de conocimientos del nuevo alumno sea un poquito más rápido y que sean ellos los que ¡pum!, nos pasen por la derecha, nos adelanten y ojalá los veamos a ellos el día de mañana pues como referentes, bien dando ponencias, bien en un equipo de fútbol o donde sea que nos haga enorgullecernos de haberle dado ese granito de arena, ¿no? Al final. Yo creo que ha dado la clave. O sea, de hecho, esa conversación la tengo yo con mi doctorando siempre. Siempre le digo, mi pretensión no es enseñarte lo que yo sé, es darte las herramientas para que tú llegues a conocer más de lo que yo sé. Y Claro, llegará un momento en el que yo empezaré a aprender de vosotros, porque es que eso es normal. Eso, evidentemente. eso, eso debería ser el ciclo normal. Yo he llegado o he sido capaz de aprender hasta aquí, ahora yo te doy las herramientas que yo tuve y con las que tú a lo mejor te puedes desarrollar y seguramente porque tú has vivido otra época, has tenido otros conocimientos sobre nuevas tecnologías, que hombre, yo obviamente yo me siento relativamente joven, pero es que los que vienen detrás mía, pues que eso tiene un manejo mucho Ya ves. más, con mucha más soltura de lo que yo puedo tener. Conocen mucho más software, conocen mucha más tecnología y ellos saben cómo, por dónde deberían tirar y yo simplemente lo que hago es guiarlo para que intentar minimizar el número de errores que se cometen. Esa es mi labor, Sí, mi sí, ellos función. vienen con muchísima fuerza, la verdad. Bueno, y hablando de esa fuerza con la que vienen, quiero que me digas qué fue lo que te inspiró a ti a meterte de lleno y a especializarte en el entrenamiento de fuerza. ¿Cuál fue ese momento? ¡Boom! Aquí es donde yo quiero pasar gran parte de mi etapa profesional. Bueno, pues es que es obvio, ¿no? Si me crucé con Juan José González Vadillo, si a algo se le puede relacionar con él, es con el entrenamiento de fuerza. También se le debería relacionar con otras muchísimas cosas, ¿no? Pues yo recuerdo textos, bueno, textos suyos sobre, por ejemplo, la estrategia, porque Juan José obviamente se le conoce a nivel bueno, nacional, internacional, por sus trabajos en el entrenamiento de fuerza,
pero es que es una persona que ha una gran capacidad de reflexión, de conocimiento sobre diferentes materias. Como te decía Pedro, él tiene un artículo que se llama La estrategia comunidad de acción, en la que intenta explicar pues cómo la parte estratégica es la que condiciona tanto la técnica como la táctica para que todo el mundo pudiera entender la relevancia que existe de ese elemento estratégico en cada una de las actividades o acciones que se llevan a cabo en el fenómeno deportivo, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues como una persona que se dedica al ámbito de la fuerza sabe tanto sobre eso. Bueno, porque Juan José no solo es que haya reflexionado muchísimo sobre la fuerza, sino ha reflexionado, perdón, sobre todo el fenómeno del entrenamiento deportivo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que casi sus inicios, ¿no?, estuvieron relacionados fundamentalmente con el entrenamiento de halterofilia, con el entrenamiento, cuantificación, dosificación de la carga para ese tipo de deportistas. Entonces se especializó ahí, aunque esos conocimientos son trasladables a cualquier tipo de práctica de entrenamiento. Es decir, que el hecho de saber cómo controlar, dosificar, conocer el efecto producido por el entrenamiento en esa sesión de entrenamiento de fuerza, eso lo que hace es permitir trasladar esos conocimientos a otro tipo de entrenamiento. Porque ¿qué diferencia hay entre el entrenamiento de fuerza y el de resistencia? Pues simplemente que las variables que se utilizan, tanto para su prescripción como para el control, son distintas. Pero en esencia, las variables fundamentales son las mismas: Desde luego. intensidad, volumen, tipo de ejercicio. Unas veces se cuantifica o se determina por porcentaje de la repetición máxima o velocidad inicial o pérdida de velocidad, y otros casos es por velocidad con respecto al consumo máximo de oxígeno, número de serie, tiempo que se mantiene una intensidad determinada. Es que es lo mismo, es lo Sí, sí, mismo. sí, sí, coincido contigo, ¿eh? Muchas veces en querer separarlo todos los conceptos de qué es entrenamiento de flexibilidad, qué es el de fuerza, qué es el de resistencia, qué es el de potencia, para poder explicarlo a veces nos perdemos y sesgamos que son cosas diferentes cuando al final lo que varía son las variables que utilizamos, ¿no? Vale la redundancia. Claro. Es, buah, fantástico, fantástico. Pues bueno, entonces, como experto en fuerza, gracias a todo ese trabajo que hiciste, me gustaría que me resumieras brevemente ese camino, pues yo antes hablaba de que tú ahora estás en Sevilla, pero yo sé que te ha tocado hacer estancias por Canarias, sé que has estado por Portugal, sé que has venido mucho por Madrid, sé que has estado por Latinoamérica. ¿Cómo ha sido un poco, resúmenos ese periplo para que después de eso tú acabes como docente en la universidad, pero que también acabes como responsable del departamento de I+D de un club como es el Sevilla, el club de fútbol? Bueno, por puntualizar, yo no soy responsable del departamento de I+D, yo trabajo en el Con departamento de ellos. I+D, de I+D más I, de investigación, desarrollo e innovación, donde mi jefe es, bueno, José María Cruz, y yo soy responsable de de un área dentro de ese departamento, que es el área de rendimiento físico y deportivo. No Va. vaya que lo escuche mi jefe y Sí, sí, no, encima no, diga mis que... disculpas a José María Cruz. No, 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 hombre, no. Yo sé no, que no tú hay, estás ahí en tu parcelita y que compartís, sí, sí, sí. no, no hay Y, problema, yo tengo muy vale. buena relación con él, pero simplemente era eso. Yo lo que me dedico dentro del Sevilla Fútbol Club es un poco, es dicho de una manera muy resumida, mi labor fundamental es mejorar la condición física de los jugadores y los procesos de entrenamiento. Eso es básicamente. Entonces, todas las tareas que hago están enfocadas a ese objetivo. Al final, yo tengo como pretensión siempre mejorar las cualidades físicas, sobre todo aquellas que más relación tienen con el rendimiento en jugadores de fútbol. Y obviamente eso no se puede dar si yo no mejoro los procesos de entrenamiento o si no aporto información para que se puedan mejorar. No voy a decir que yo soy el que lo mejora, sino simplemente yo aporto información tomando como base los datos que se van analizando de las sesiones de entrenamiento, de los tipos de entrenamiento que se realizan, de las evaluaciones que se llevan a cabo, de los periodos de entrenamiento que se contabilizan. Bueno, pues toda esa información intento aportársela a entrenadores y preparadores físicos para darle orientaciones de cómo deberían configurar el entrenamiento. Yo no soy el que le dice, hoy tienes que entrenar esto, pero si le digo, hoy no puedes sobrepasar este límite de distancia, por ejemplo, total, o número de sprints, o número de aceleraciones durante el entrenamiento. Y durante este ciclo de entrenamiento vamos a intentar utilizar esta carga durante el entrenamiento de fuerza, ¿no? Bueno, pues luego ya dentro de esos márgenes, pues obviamente los entrenadores, los preparadores físicos de cada equipo tienen la libertad absoluta de poder proponer aquellos ejercicios que ellos consideren oportunos. Qué bueno. Eso por supuesto. Eh,
Y Anda. en relación a la pregunta que me hacía, bueno, Sí, ¿cómo ha sobre sido ese periplo que has llegado mi hasta... trayectoria? Bueno, yo voy a intentar ser un poco breve. Yo inicié los estudios en el año 2004, terminé en 2009. Durante esos 5 años. Yo ya estuve 2 años de alumno interno con Juan José González Vadillo. Y cuando terminé, pues nada, estuve en Madrid haciendo el máster en alto rendimiento deportivo del Comité Olímpico Español. En aquella época eran 2 años. Y simultáneamente, pues también me puse a hacer el máster en rendimiento físico y deportivo de la Universidad Pablo de Olavide. Finalicé los dos en el año 2012. Eh, en ese momento, pues bueno, no tenía la posibilidad de acceder a ningún grupo de investigación o poder desarrollar o poder continuar con la línea que veníamos trabajando con Juan José. Ajá. Y bueno, tuve la suerte de que me contrataron en la Universidad de Sevilla, en el departamento de biología, y allí estuve un año dedicándome a una cosa que era totalmente diferente a lo que había hecho anteriormente. Yo no me dedicaba a trabajar con personas, cambié las personas por ratones, cambié el entrenamiento por la electrofisiología, cambié el tratamiento o las actividades musculoesqueléticas por las actividades neuronales. Y entonces me dediqué durante un año a conocer las propiedades activas y pasivas de motoneuronas cerebrales, concretamente del núcleo motor ocular común. Obviamente le agradezco enormemente que me diera la oportunidad de poder estar allí en el laboratorio al profesor Blas Ruiz Torres, que fue el que confió en mí, que me dio la oportunidad, sabiendo que yo no era biólogo o que no había estudiado biología, pero me dijo, mira, David, sé que tienes ganas, sé que puedes hacerlo y bueno, y ahí comencé como mi etapa de investigación de una manera un poco más profesional, participando en diferentes proyectos de investigación. Y la verdad que ese año fue duro, fue muy, muy duro, eh, pero aprendí muchísimo. Nadie sabe la cantidad de horas que es necesario invertir para poder saber o conocer cómo funciona una célula. Yo puedo decir, hay mucha gente que dice, bueno, esto es un potencial de acción. Yo no Sí. solo te puedo decir que es un potencial de acción, sino que yo lo vi, yo lo medí, yo lo cuantifiqué, yo utilicé diferentes drogas para modificar Hostia. precisamente cómo Mm. se daba esos potenciales de acción en diferentes motoneuronas. Entonces, ese tipo de cosas pues me hizo cambiar mi perspectiva de cuál era el funcionamiento humano, de cómo se desarrollaban investigaciones, cosas que a lo mejor tú lo ves desde lejos o tú lo ves desde afuera y te da como otra impresión y dices, bueno, yo nunca sería capaz de hacer eso, ¿no? Bueno, pues tuve la suerte de coincidir con muy buenos profesionales que me enseñaron todas las técnicas de Pazclan, que me ayudaron con todo el proceso y la verdad es que finalizado ese año, pues me dieron la posibilidad de poder desarrollar mi tesis doctoral en electrofisiología, pero claro, yo amaba demasiado el deporte y bueno, y tuve que renunciar. Le dije que bueno, que prefería dedicarme a otra cosa y que no me sentía suficientemente preparado para desarrollar mi tesis ahí, ¿no? Entonces, bueno, retomé los contactos con Juan José y junto con otros compañeros, pues empezamos a desarrollar trabajo de manera un poco altruista, sin ninguna ubicación allí dentro de la universidad. En principio nos dieron un cubículo que había allí, que bueno, no podía tener más de 5 por 5 y allí empezamos a hacer nuestras investigaciones, ¿no? Eso pues en la universidad pues era la primera vez que se daba, nadie, ningún grupo o sea, no se desarrollaban por aquella fecha, el año 2012, 2013, ninguna investigación y empezamos nosotros a desarrollar un trabajo. Afortunadamente, pues nos concedieron un proyecto de investigación, de un proyecto que presentó Juan José en el ministerio. Y bueno, eso sí que nos dio un poco más de impulso, nos permitió adquirir más material, pudimos desarrollar investigaciones ya analizando, pues, no sé, parámetros sanguíneos, cambios hormonales, análisis de variables electromiográficas. Y luego, pues como consecuencia también de ese proyecto, pues desarrollamos un trabajo que creo que hoy día es de los más citados, es de los primeros en los que se hace una cuantificación del volumen a través de la pérdida de velocidad. Hicimos biopsias musculares y ahí fue cuando tuve la oportunidad, pues durante 2 veranos consecutivos, de compartir laboratorio
con el profesor José Antonio López Calvé y su equipo, donde, bueno, pues yo ya tenía un bagaje previo en análisis de muestras bioquímicas, en este caso eran bueno, de muestras cerebrales, pero en el caso que nos compete ahora, cuando estuve en Las Palmas, estuve haciendo análisis inmunohistoquímico, análisis de electroforesis para la determinación de diferentes tipos de fibra y demás. O sea que para Wow. mí eso fue una experiencia impresionante que me ayudó a crecer como profesional, mejoré mucho mis conocimientos, tuve la exigencia constante del profesor José Antonio López Carvé y su apoyo, no solo su exigencia, y de todos los compañeros, y eso la verdad es que ahí fue cuando empecé a sentir que sí, que mejoraba cada día, que, bueno, que estaba labrando un futuro. Y nada, y luego pues cuando ya el volumen de trabajo que teníamos en la universidad era tan alto que ya ni cabíamos en el espacio que teníamos ubicado, ya pues empezamos a pelear por un espacio donde poder llevar a cabo investigaciones un poco mejores, ¿no? Y afortunadamente con la ayuda de Juan José pues nos ofrecieron la posibilidad del centro de investigación en el que estamos hoy día. Eh, Eso fue en el año 2000, a finales de 2013, lo recuerdo perfectamente, y entonces desde el año 2013 o final de 2013 hasta el año prácticamente 2020 estuve trabajando en el Centro de Investigación en Rendimiento Físico y Deportivo de la Universidad Pablo Olavide, y allí pues allí fue donde desarrollé toda mi tesis, donde no solo la mía, sino la de compañeros como Fernando Pareja Blanco, Juan Manuel Yáñez García, Ricardo Mora, bueno, y Beatriz Bachero, Miguel Sánchez, bueno, pues todos los doctorandos que fueron de Juan José, pues afortunadamente yo los vi pasar todo porque yo era un poco el responsable del centro de investigación, ¿no? Qué Y a bueno. partir del año 2020, pues me llega una propuesta del Sevilla para formar parte de un grupo de trabajo que se iba a crear, porque, bueno, cuando llegó Monchi de la Roma tuvo la pretensión de crear un grupo de I+D y tenía diferentes áreas, ¿no? Y una de ellas era de rendimiento físico deportivo. Me llamaron, contactaron conmigo y bueno, pues obviamente sabiendo que el profesor Juan Rivas Serna pues iba a ser parte del proyecto también y que teníamos la posibilidad también de incorporar al profesor Juan José González Vadillo, pues obviamente no tuve más remedio que aceptar. Y nada, desde 2020 hasta ahora, pues he estado en el Sevilla y compaginándolo con la investigación y dando clases en la universidad. Eso es un poco mi trayectoria profesional. Ahí es poco, ¿no? Parece lo que has contado Bueno, en 5 minutos. Digo, es- madre mía. en- entre medio, pues como tú has dicho, haciendo En estancia, Francia, bueno, joder. en Portugal, en Francia, Ajá, en Latinoamérica. Bueno, qué bueno. eso te da la oportunidad de poder conocer otra forma de trabajar, otra forma de pensar, conocer nuevas personalidades que te hacen crecer a ti también como persona, y todo eso, bueno, ha ido un poco alimentando y permitiéndome ser lo que soy hoy. Qué bueno, no coincido, porque esto vuelve a lo del estudiante eterno, a esa curiosidad, a Eh, esas nuevas formas de pensar. Y me relatabas diferentes profesores que han marcado muchos hitos en tu trayectoria, ¿no? Hablabas de Blas Ruiz Torres, me hablabas de Juan José, que ya lo hemos mencionado varias veces, de López Calvet, cómo te ayudó, y luego también con Juan Rivas, ¿no? Como son personas muy significativas, entiendo, en tu trayectoria, ¿no? Que han podido marcar un antes y un después, ¿no? En ese camino, y a veces es como... ¿cuánto tenemos que agradecer a estas personas que nos han hecho quien somos hoy en día, ¿no? Y de tus palabras se deduce que es así, sin lugar a dudas, ¿no? Obvio, o sea, eso es que es imposible yo poder relatar parte de mi trayectoria personal y profesional en Ujú. la que ellos no tengan cabida. Eso sería imposible y sería como una deshonra para ellos, porque verdaderamente ellos son los que han permitido, si algo, no sé, si a mí se me puede reconocer por algo, ha sido por ellos. O sea, y entonces de ellos no solo, es que yo siempre digo lo mismo, yo simplemente he tenido la suerte de caer en un sitio donde me he ido encontrando con personas de las que me he aprovechado, Claro. básicamente, ¿no? Eh, Bueno, o sea, mi único, tú me dices, ¿cuál es tu, cómo podría decirlo, ¿no? ¿Cuál es Tuito, tu mérito, ¿no? sí, ¿Cuál es tu mérito? Haber sido capaz de aprovecharme de las personas que me rodean. Simplemente eso. O sea, le he robado todo lo que tenía.
O el ladrón de guante blanco, ¿no? Sí, Pero ahí se requiere una actitud y esa curiosidad, esa ganas de aprender, ese empaparte y decir, estar dispuesto a remangarte y a decir, vamos a dar el trabajo, ¿no? Porque al final has pasado de drogar a ratas, como decías, y ver qué sí, ocurría en su cerebro, en sus motoneuronas, a decir, oye, ahora propongo el entrenamiento de futbolistas de élite, ¿no? O sea, es sí. un cambio abismal, ¿no? Entonces, si hubiera en todo ese periplo de la etapa de David, si tuvieras que quedarte con algo de lo que realmente tú te sientes orgulloso de todo este proceso, ¿cuál sería ese momento más significativo de tu carrera profesional que dices, ¡buah! Esto, Yo, chapó. ¿sabes de lo único que me siento orgulloso, Pedro? Eh, de que todas esas personas que han marcado hitos importantes en mi vida y me han ayudado a crecer personal y profesionalmente, que hoy yo los llamo y todavía tengo posibilidad de poder tener contacto con ellos como y cuando quiera. Y Ya. yo llamo a Juan José y puedo ir a su casa y ceno, almuerzo o charlo con él lo que haga falta. Llamo a Juan Riva y me atiende y nos vemos y donde haga falta, o sea, que están y llamo a hablar y si es necesario ayudarme o aportarme cualquier cosa que yo necesite, aunque en nuestros ámbitos de estudio Ujú. o de investigación aparentemente sean distintos, pues él me lo ofrece y con Calvet igual, ¿no? De hecho, estuve a punto de irme con él a Las Palmas. Si no hubiera ganado una plaza en la universidad este año, pues yo estaba decidido a irme allí. Recuerdo. Porque, o sea, si Calvet te llama, te tienes que ir, es así de claro. Entonces, pues eso es de lo que me siento verdaderamente orgulloso, de que las personas que han sido importantes en mi vida todavía tengo una relación muy importante con ellos. Exacto, que no es solamente una relación profesional, sino que, bueno, que está linkada ya a cierta amistad y ese apoyo porque compartís pasión, ¿no? Al final. Y para que esos alumnos que nos puedan, que están deseando verte en Colombia o aquí, que nos escuchen de toda España, eso que ahora dices, "Pf", que yo te escucho y digo, este tío ha sudado lo que no está escrito para llegar a donde está, ¿no? Porque la gente se cree que todo es un camino de rosas, ¿no? Entonces, si tuvieras que decir ¿cuál ha sido la clave de que tú hayas podido llegar ahí? ¿Cuáles son las herramientas que te han hecho llegar allí? ¿Qué te ha diferenciado para poder persistir en ese camino? Porque al final hay retos, ¿no? Y hay veces que te dan ganas de tirar la toalla y esto no sale, esta publicación me la echan para atrás, yo valgo, yo no valgo para esto. Imagino que son cosas que te han ido surgiendo durante estos años. Entonces, si nos pudieras decir qué retos te has enfrentado y cómo lo has podido solventar, sería genial para poder hacernos una idea. Bueno, a ver, eso obviamente todo el que se dedique o se haya dedicado a la misma profesión que me dedico yo, ¿no? Sabrá que la profesión de profesor y la profesión de investigador, sobre todo, primero son las peores pagadas. O sea, nadie puede tener la pretensión de dedicarse a la investigación porque vaya a considerar que vaya a ser rico con eso. Ujú, Pero sí que es obvio que la satisfacción que te da, la mejora del conocimiento, el ser pionero en ciertas cosas, no estoy diciendo que yo lo sea o que lo haya sido en ningún momento, pero digo, esa posibilidad de ver por primera vez algo que dice, es que esto no se ha visto nunca y yo estoy viéndolo aquí delante de mí, ¿no? Pues eso, no sé, a mí eso es lo que siempre me ha fantástico. llamado la atención, ¿no? Pero sí que es cierto que no es un camino sencillo y sobre todo si no tienes padrino, ¿no? Claro. Eso es un problema. Y la verdad es que hay muchísima gente muy buena que se queda por el camino. Yo tuve una vez una compañera que se llama África Calvo, bueno, sigue siendo mi compañera, sigue siendo mi amiga, profesora, que ya un día me preguntó, bueno, David, ¿y qué pasa si tú no consigues la plaza, ¿no? ¿Pasaría algo, no? Me lo planteó así. Yo dije, obviamente no va a pasar nada. Dice, bueno, entonces, ¿tú por qué quieres esa plaza? Todo el mundo podría decir que a lo mejor, bueno, pues tener una plaza pues te da cierta tranquilidad, ¿no? No te hace preocuparte por aspectos económicos del día a Ujú, día y te puedes centrar más en tu labor como docente, labor como investigador. Pero la verdad es que yo se lo dije tal como lo sentía, ¿no? Digo, África, yo necesito esa plaza no por mí, para darle esperanza a la gente. Porque si todos los alumnos doctorandos que yo tengo saben de mi trayectoria, te consideran una persona, bueno, válida, ¿no? Para el trabajo que desarrolla, y aún así no tiene una plaza,
O sea, ¿qué esperanza le estoy dando yo a esas personas para poder atraerlo y decir, mira, dedícate a la investigación que no sabes la satisfacción que te va a dar? O sea, te van a mirar como diciendo, vale, mucha satisfacción personal, pero de eso yo no voy a vivir, ¿no? Claro. Entonces, yo se lo dije, digo, necesito esa plaza para darle esperanza a la gente, para que la gente entienda que cuando tú trabajas, haces sacrificio, eres disciplinado, intentas hacer las cosas bien, pues en algún momento te va a llegar la recompensa. ¿Que vas a pasar por situaciones desesperantes? Seguro, ¿no? Bueno, aquí no hace falta hablar de cómo funciona una universidad, todo el mundo ya más o menos se puede hacer una idea y sabe los tratos de favor que hay hacia un lado, hacia otro. Bueno, pues si tú no estás en ningún bando, pues a ti te tocará cuando te toque, pero De tienes acuerdo. que estar ahí el día que te toque, ¿vale? Entonces, bueno, eh, yo si tú me dices a mí qué es lo que te hacía seguir cada día, además lo tengo puesto en mi tesis, yo le doy las gracias a todo el mundo que una vez me dijo que no y que me cerró la puerta, porque esa gente sin saberlo eran los que me estaban dando la fuerza para decir, eso lo tengo que conseguir. Qué bueno. Qué bueno, David, ¿no? El no venirte abajo ante esas respuestas negativas, sino verlo como un reto, ¿no? Y como un impulso para decir, pues si no puedo por esta puerta, yo voy a buscar la manera, ¿no? Joder. Había que intentarlo, ¿no? Y yo siempre digo, cuando uno tiene una vocación, o sea, tiene que por lo menos intentarlo. Luego ya si no se da, dice, bueno, pues yo ya tengo 40 años y lo he intentado, no se han dado las circunstancias, ya está. Pues sí, yo tenía claro, yo sé dónde vengo, sé quién son mis padres, Ujú. sé las dificultades que han tenido para poder darme una educación. Entonces, que a mí no me costaba trabajo decir, hasta aquí he llegado y ahora me voy a dedicar, no sé, a la hostelería, me voy a dedicar a limpiar vasos o lo que sea, a mí Lo que eso me daba fuera. igual. Ujú. Pero yo, no sé, nada más que por ello necesitaba intentarlo. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, me quedo con ese mensaje de dar esperanza e inspiración, sobre todo eso, a los que eran tus doctorandos, para decir que al final el esfuerzo y sacrificio, si no es una puerta, conseguirá por otro lado, y eso me parece maravilloso. Muy bien. Y ahora cambiando un poco de enfoque, si yo te hablo del análisis conceptual del entreno de fuerza, ¿a dónde nos vamos? A ver, aquí un experto de fuerza hoy nos tiene que dar unos tips que nos llevemos para decir, oye, imagínate, yo que he sido entrenador personal en un gimnasio o un preparador físico que haya de un club de cantera o incluso un fisioterapeuta que esté ahí luchando con la rehabilitación de algún lesionado que no consigue mejorías. ¿Cuáles serían las variables que, según tú, necesitaríamos cuantificar para poder prescribir un entrenamiento? Bueno, a ver, todas las variables que pueden influir en el grado de esfuerzo o grado de carga serían susceptibles de ser cuantificadas, ¿no? Porque al final, en función de cómo la manipulemos, pues eso va a determinar un cierto grado de fatiga que va a estar vinculado directamente con el tipo de adaptación que se va a producir, ¿no? Ahora, si tenemos que intentar centrarnos en aquellas que nos pueden aportar más información, pues fundamentalmente la intensidad y el volumen. Intensidad. Aunque, o sea, independientemente de que hablemos de entrenamiento de fuerza o de resistencia, parece que esas dos variables son las que más relación tienen con las adaptaciones que se pueden producir. Es obvio que hay otras variables como el tiempo de recuperación, la velocidad de ejecución, el orden de los ejercicios, el tipo de los de ejercicios que se hacen, que también pueden influir y de hecho condicionan de alguna manera el grado de intensidad que se puede tener durante el entrenamiento. Simplemente para dos entrenamientos con la misma intensidad y mismo volumen, reduciendo el tiempo de recuperación, estás haciendo que la densidad del entrenamiento aumente y por tanto el grado de esfuerzo que te está suponiendo, ¿no? Digamos que esa variable de tiempo de recuperación actúa como modulador del efecto que puede tener una determinada intensidad y volumen. Ajá. Pero realmente lo importante es la intensidad y el volumen que se utilice y digamos que la combinación de ellas es lo que puede generar o lo que puede condicionar el tipo de adaptación que se puede Adaptación. dar, ¿no? Perfecto. Eso sería como las variables fundamentales. Y cuando hablamos de fuerza, pérdida de fuerza relativa, a alguien que no esté muy metido en escuchar todos estos conceptos, es decir, porque al final yo desde que estudié INEF en su día, tal, al final parece que estábamos obsesionados con el RM en su día y como que querer mejorarlo y demás, y había otras variables, otras maneras de llegar a poder tener conclusiones para cuantificar, ¿no? Como bien me comentabas antes, qué es lo óptimo y qué no es lo óptimo, ¿no? Entonces,
ese concepto de pérdida de velocidad relativa, ¿cómo sería? Si me lo pudieras explicar un poquito más para yo saber si estoy entrenando a alguien con una lesión de rodilla, una leg extension, y yo digo, venga, el famoso 10 por 10 por lo que sea, y veo que a partir de la repetición 5 su velocidad se disminuye. ¿Qué me está indicando eso? ¿O cómo puedo medir yo eso si no tengo un encoder, por ejemplo? Bueno, o sea, ¿cómo puedes medir eso? Bueno, pues ¿O qué me eh, indica? Primero, ¿qué me indica esa pérdida de velocidad entre repeticiones? Pues la pérdida de velocidad no es más que un indicador del grado de esfuerzo que le está suponiendo el entrenamiento, o dicho de una manera más sencilla, la pérdida de velocidad es un indicador de la fatiga, ¿no? O digamos que la fatiga se manifiesta por esa pérdida de velocidad. No es que la fatiga sea esa pérdida de velocidad, sino que se manifiesta así. De hecho, nosotros sabemos que una persona está fatigada porque disminuye la velocidad a la que realiza las acciones. Exacto. Vale. De hecho, la fatiga se puede o se define habitualmente como una incapacidad o una pérdida involuntaria de fuerza momentánea, obviamente, durante la realización de un ejercicio. O sea, capacidad de mantener un nivel un nivel de fuerza esperado requerido. Esa sería la definición que se da de fatiga. Entonces, nosotros podemos utilizar, y de hecho se debería utilizar el concepto de pérdida de velocidad en la serie como ese indicador de grado de esfuerzo o grado de fatiga dentro de una serie. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos fundamentales. El primero, porque permite igualar el grado de esfuerzo entre diferentes sujetos. Y el segundo es porque permite determinar con mayor precisión cuál es el grado de fatiga experimentado por un sujeto cuando realiza una serie con una Ujú. carga determinada. Esos son los dos, digamos, factores fundamentales que determinan la importancia de la pérdida de velocidad o la cuantificación de la pérdida de velocidad durante el entrenamiento de fuerza. Y estos dos conceptos, porque para mí, cuando yo los escuché, o sea, me cambió mucho el paradigma. Nadie me había hablado de eso en mis antiguos años de universidad. Y creo que son muy revolucionarios realmente. Y el tema es, ¿cuándo vamos a conseguir ver eso en todos los gimnasios de España y de Colombia y de tal? ¿Cuándo vamos Bueno, a a poder llegar ver, a eso? ¿Qué po- necesitamos? bueno, lo primero necesitamos entender bien qué importancia tiene la utilización de la velocidad para la cuantificación, control del entrenamiento y del efecto producido por el entrenamiento de fuerza. Eso es fundamental, porque si no tenemos los conceptos claros, o sea, básicos claros, pues probablemente se haga una utilización inadecuada, incluso pues, perjudicial del concepto de entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, ¿no? Porque parece que ahora todo el mundo sabe de eso, todo el mundo entiende, eh, y tiene la pretensión de llevarlo a cabo sin tener unos mínimos conocimientos básicos y caemos en errores continuos e incluso utilizamos la velocidad como si estuviéramos utilizando métodos o procedimientos de entrenamiento preestablecidos o que se utilizaban habitualmente, como la RM, no sé, o entrenamientos con cargas altas o cargas bajas, o entrenamientos hasta el Ujú. fallo, pero midiendo, mira, eso no lo hace mejor. Es decir, el hecho de medir la velocidad en cada repetición no hace que el entrenamiento sea mejor. La aportación importante de la velocidad es que te permite conocer la carga real de entrenamiento que está haciendo el deportista. Pero eso no te exime de que tú hayas hecho o programado o prescrito un entrenamiento bueno o malo. Desde luego. Que tú puedes medir la velocidad y el entrenamiento ser muy malo y no medirla y el entrenamiento ser muy bueno. Eh, Pero por lo menos cuando lo mides sabe lo que estás haciendo. Esa es la aportación más importante, la velocidad. Obviamente cuando tú y yo estudiamos, bueno, yo sí tuve la suerte que allí ya me lo explicaron cuando estudié, pero porque el primero que empezó a hacer las investigaciones era claro. Juan José y entonces él nos lo explicaba ya en clase, allá en el año 2005. A lo mejor allí en Madrid todavía eso no había llegado, Sí, sí, no, pero, pero bueno, eso es normal, ¿no? Al final, igual que hoy, pues existen otros procedimientos, otras variables, otros instrumentos que se utilizan para la cuantificación de otro tipo de entrenamiento y a mí no me lo contaron, pero claro, es mi obligación casi, o nuestra obligación como profesionales, poder conocer esos nuevos avances que se dan en nuestra área, ¿no? Que afortunadamente son muchos y muchos más que tienen que venir. estamos en una auténtica revolución respecto al entrenamiento de fuerza y yo creo que, como bien dices,
ya no es el instrumental que pueda haber al alcance de la mano, que gracias a Dios están abaratando los costos, sino decir, oye, entender realmente los conceptos básicos, porque si no, yo puedo medir cosas y ser un entrenador terrible si no entiendo bien las bases, y eso creo que es muy, muy importante, porque al final parece que por tener tecnología nos exime de tener el conocimiento, y ahí es donde digo, creo que nos podemos meter en un berenjenal. Y así, bueno, imagino que coincidirás conmigo que la relevancia de la importancia del entrenamiento de fuerza es clave, pero al final es una herramienta más, como digamos, y igual que un cuchillo puede ser un bisturí y salvar una vida, pues un cuchillo puede ser un arma para atracar a alguien y quitar una vida. Entonces, como herramienta necesitamos saber bien de qué está hecho y qué puede generar ese cuchillo o ese entrenamiento de fuerza y saber todas las características y beneficios que nos puede aportar. Porque es como, entrenamiento de fuerza ahora para todo el mundo, para todo. Y yo que entreno en gimnasios, que comparto mucho con otros entrenadores personales, pero coincido contigo que a veces hay que volver a las bases, dar un paso atrás y tener claro esas cosas, porque si no, estamos muy sesgados, ¿no? Entonces, es Bueno, complejo, complejo. al final la base del conocimiento está en la formación yo siempre le digo a los entrenadores, porque ellos dicen siempre ponen la excusa de esto se ha hecho siempre, ¿no? Bueno, y Ujú. bajo ese paraguas parece que Todo cabe vale. cualquier cosa, ¿no? Bueno, Sí. pues igual que hoy día los métodos de entrenamiento de técnico-táctico no son los mismos que hace 40 años, porque hoy tienen scouting, todos los equipos tienen dos o tres scouting, todos los equipos te hacen análisis de los partidos, te sacan variables de cualquier tipo de situación técnico-táctica, entonces eso va cambiando la forma de entrenar. Pues lo mismo pasa con la preparación física, ¿no? Pues tenemos nuevos medios, nuevos procedimientos, nuevo instrumental que nos permiten conocer con mayor detalle cuál es el grado de esfuerzo, qué tipo de efecto está produciendo, cómo se encuentra nuestro deportista. Pues es que esas herramientas las tenemos que aprovechar, ¿no? Y no vale decir esto se ha hecho así de toda la vida y este es el procedimiento que yo tengo, ¿no? O sea, tienes que tener la humildad suficiente para decir, mira, yo de esto no sé, tengo que aprender y voy a nutrirme de los profesionales que se han dedicado al estudio, al análisis de este tipo de área determinada para intentar mejorar mis conocimientos y por tanto mi proceso de entrenamiento. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, por un lado, es la formación y por otro lado es el ego profesional que se tiene, ¿no? Entonces, si además se unen las dos cosas, entonces eso es muy, muy difícil de cambiar, pero si al menos te dan la opción y él mismo se da la oportunidad de poder mejorar, yo creo que ese es el camino fundamental para el desarrollo, la mejora y el acercamiento de la ciencia al entrenamiento diario, porque de nada sirve, no tiene sentido ninguna investigación que se haga en el campo del entrenamiento deportivo si no es para dar una respuesta real en entrenamiento. Es decir, si no hay un problema en el entrenamiento, nosotros ¿para qué vamos a investigar? Para conocer cómo se mueve una proteína dentro del cuerpo, pero si luego no sabemos qué efecto va a tener ni para qué le va a ayudar a un entrenador eso, entonces tenemos una ciencia eminentemente práctica, entonces todo lo que hagamos tiene que tener una traslación directa al campo del entrenamiento. Y si no es así, pues desafortunadamente creo que no vamos por la dirección oportuna. Esa es mi forma de Sí, no, pensar. no, coincido contigo, porque al final yo creo que lo que hablábamos, yéndonos al tema de este entrenamiento de fuerza y la pérdida de velocidad, pues al final nos puede dar muchas respuestas pues, a esas escalas subjetivas de fatiga que se han utilizado siempre y el cómo anticiparnos para obtener mejores resultados y ya optimizar cargas y demás. Bueno, pero de todo eso, todos nuestros oyentes que están hoy aquí, pues ya les hablarás mucho más ahora a final de mes, ¿no? En Colombia, en Medellín. Y seguro que pueden escucharte también por aquí, por España. Y quien tenga curiosidad, pues bueno, seguro que se pone en contacto contigo porque, ostras, creo que cualquier preparador físico debería tener muy claras esas bases para poder implementarlo el día de mañana. Entonces, al final, yo creo que tenemos que seguir y yo a veces lo que
personalmente flipo contigo porque cuando te llamo, oye David, ¿cuándo hacemos la entrevista? Mira, no, es que estoy en el laboratorio, mira, es que estoy ahora escribiendo esto, tal. Digo, ¿dónde saca este hombre tiempo? Esa es mi pregunta. ¿Cómo consigues mantener tu foco, tu atención durante tanto tiempo, estar a full para seguir estando ahí al pie del cañón, David? Porque eso, aparte de darnos esa esperanza que hablabas antes, esa inspiración, queremos saber qué trucos tienes tú para poder crear o pensar diferente gracias a lo que has absorbido de estos ponentes que nos comentabas antes, de todos estos mentores que te han ayudado. ¿Cómo es un día a día de David para mantener esa chispa? Bueno, te voy a contar un día a día, pero, em, ¿sabes? Es que no sé, me tratan muchos temas personales. Em, una vez yo, bueno, he tenido muchas conversaciones con gente de reconocido prestigio, no solo en el área o en el ámbito de la ciencia del deporte, sino también en Ujú. otras áreas, de la biología, de la botánica, de la genética. Por suerte, conozco a muy buenos profesionales, uno de ellos, pues bueno, Manuel, trabaja en Madrid también en la universidad. O sea, y cuando hablo con ellos y le pregunto sobre cuáles son las cosas que le hacen pensar en dejar su profesión, casi todos me dicen lo mismo, casi todo, ¿no? Al final lo que te quema o lo que te destruye no es tu profesión o no es tu vocación, sino son las personas que están a tu alrededor. Entonces, uno de las claves que creo que he logrado conseguir es rodearme de personas que me motivan para poder seguir trabajando con ellos y para ellos, ¿no? Eh, encontrarte con alumnos que tienen ese hambre por querer aprender, pues eso me motiva a ir al laboratorio, a diseñar nuevos proyectos de investigación, a dedicar horas, ya sea dentro de la semana, fines de semana, eh, tener la posibilidad de dialogar con ellos, de aprender con ellos, pues eso es lo que realmente me da esa fuerza para poder seguir. Eh, muchas veces eso es normal, ¿no? Siempre uno no se levanta igual, pero si tienes a ese conjunto de personas que son capaces de moverte, yo creo que eso es la clave. Eh, en mi vida personal y profesional, pues he podido experimentar todo tipo de cosas, ¿no? Desde estar en ámbitos, en grupos en los que pues, es difícil convivir, hasta poder estar en otros en los que prácticamente te sientes como si estuvieras solo, ¿no? Es decir, que todas las personas que están a tu alrededor las conoces tanto, tienes tanta afinidad que puedes compartir con ellos casi cualquier cosa, ¿no? Pues a lo largo de mi vida pues he ido dejando a un lado aquellas personas que, bueno, no es que no me aportaran nada, sino simplemente que perjudicaban o me hacían daño y he intentado quedarme con aquellas que me ayudaban, que me hacían sentirme bien y hoy día pues afortunadamente pues tengo un grupo de trabajo, estamos intentando formar un grupo de investigación. Y lo primero que siempre le digo a cualquier persona que quiere entrar, yo digo, yo puedo tolerar y aceptar e incluso admitir que tú no sepas algo, ¿no? Y eso no hay ningún problema. Todos somos ignorantes en alguna cosa No. y lo único que tenemos que hacer es invertir tiempo por intentar aprender. Pero si tú no eres buena persona y no eres capaz de tener una buena relación conmigo y con las personas que ya trabajan conmigo, eso no lo voy a, eso sí que no puedo yo permitirlo. ¿Por qué? Porque al final va a acabar repercutiendo negativamente en el núcleo que tú vas formando y eso sí, sí te puede destruir, ¿no? Y entonces, pues afortunadamente hoy día estoy en ese camino de poder construir, ayudar, de tener un grupo de trabajo que me permita hacer ese tipo de cosas y afortunadamente, pues durante mi trayectoria me he encontrado con muchas personas que me han ido dando información o me han dado las herramientas necesarias para poder ir construyendo eso, ¿no? Eso es un poco lo que me hace seguir, ¿no? Y en cuanto a mi día a día, pues bueno, yo empiezo desde bien tempranito, a las 7 menos cuarto ya estoy en la universidad y de ahí hasta que el cuerpo aguante y luego nada, obviamente volver a casa, atender a los aspectos personales que tampoco se pueden descuidar y listo. Exacto. Sí, sí, al final yo coincido contigo que el rodearte de un buen equipo y saber quién suma y quién quizá no, o no es su momento, eso al final es lo que hace a uno seguir y compartir esa pasión. Entonces, va.
Fantástico, me ha gustado mucho tu reflexión de la importancia de las personas y cómo lo pueden sumar. Si yo te preguntase ahora, David, ¿cómo ves tú el futuro de la profesión de los preparadores físicos de aquí a 5 o 10 años? ¿Cuáles crees que van a ser las tendencias en el entrenamiento de fuerza o los avances? Tú que estás ahí siempre en la línea de meta, ¿qué crees que puede pasar o cómo puede cambiar un poquito este sector próximamente? Bueno, yo diría que yo estoy siempre en la línea de salida, más que en la Ah, línea de meta. Sí, y además, bueno, debería ser así, porque si uno está en la línea de meta, mala cosa. ya, la Eso, meta se va moviendo, quería decir. eso sí, me gusta pensar que estoy siempre en la línea de salida, pero bueno, en cuanto al campo del entrenamiento de fuerza, entiendo que se deberían seguir desarrollando eh, tareas de investigación en dos ámbitos fundamentales y que, bueno, fundamentalmente todas las investigaciones que se hacen siempre están relacionadas con dos objetivos. Uno, eh, determinar o conocer de manera objetiva cuál es la carga de entrenamiento que se está aplicando al deportista y dos, conocer el efecto, tanto agudo como crónico, que produce la aplicación de diferentes cargas de entrenamiento, ¿no? El hecho de poder mejorar los procesos de control, pues precisamente partiendo de esa base fue por la que se empezó a analizar o a utilizar la velocidad de ejecución, ¿no? Para intentar saber, pues, qué significa el levantamiento de un peso determinado o qué significa realizar diferentes números de repeticiones con un peso determinado, ¿no? Y tener información que sea objetiva, válida, que no dependa de la subjetividad o del grado de percepción que tenga uno sobre el grado de esfuerzo que tiene, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de fatiga, pues podemos hablar de fatiga generada, fatiga medida y fatiga percibida, ¿no? Y muchas veces no hay una concordancia entre ellas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros valorar el esfuerzo si no tenemos una información que sea objetiva? Es decir, que tengamos cierta certeza, no voy a decir absoluta certeza porque eso nunca lo vamos a conocer, pero cierta certeza de que lo que estamos haciendo o lo que ha hecho el deportista, pues se corresponde con lo que nosotros pretendíamos que hiciera, ¿no? Eso es un aspecto básico. En esa línea, y una vez sabido que hoy día la velocidad es uno de las variables más importantes, más relevantes para la determinación del grado de esfuerzo, pues ahora las investigaciones deberían girar en torno a un desarrollo, un mejor conocimiento de cómo se debería aplicar ese concepto de velocidad al entrenamiento, en el desarrollo de nuevos sistemas de medida, porque bueno, hoy día existen una gran cantidad de instrumentos de medida, traductores lineales de velocidad, de posición, acelerómetro, muchos de ellos, desafortunadamente, pues no miden con la suficiente validez. Ujú. Entonces, eso genera un problema porque no nos da certeza real de lo que está pasando, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que aquellos sistemas que tienen mayor grado de validez, pues tienen un coste más alto. ¿Cómo acercamos ese tipo de entrenamiento a todo tipo de población cuando tú para medirlo bien necesitas un sistema de medida que cuesta 2.000 euros, ¿no? Sí. Entonces, yo entiendo esa problemática. Hoy día, desgraciadamente, pues la acelerometría pues, no está suficientemente desarrollada para medir bien. Entonces, deberían de ir dándose pasos para poder desarrollar ese tipo de sistemas que midan bien y que permitan acercar ese entrenamiento a todos los entrenadores, que eso sería un gran paso, un gran desarrollo en la metodología del entrenamiento. Pero además de tener el sistema, como hemos dicho antes, hay que saber utilizarlo, que el dispositivo no te va a hacer el entrenamiento. El entrenamiento lo diseñas tú, lo programas tú, lo controlas tú. Lo que pasa es que tienes una herramienta que te va dando información. Bueno, recientemente salió una revisión en relación a cuáles eran las dificultades que percibían los entrenadores sobre la implementación del entrenamiento de fuerza basado en el control de la velocidad. Ajá. Entonces, la mayoría de los entrenadores decían que eso les quitaba mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es un error absoluto. ¿Por qué? Controlar la velocidad no implica más tiempo durante el entrenamiento. Simplemente tú pones el dispositivo, lo pones a medir y ya está. Es cierto que sí necesita más tiempo para el análisis. Analizar, claro.
pero sobre todo necesitas más tiempo de aprendizaje y de conocimiento. Y una vez que tienes el conocimiento suficiente, el entrenamiento es igual que cualquier otro tipo de entrenamiento. La única diferencia es que mides, tienes información y puedes tomar decisiones en el momento en el que estás realizando o llevando a cabo el entrenamiento. Pero eso no implica mayor tiempo si tienes los conocimientos suficientes. Y luego yo creo que, bueno, no sé, a mí me gustaría, por ejemplo, que también existiera la posibilidad de poder conocer con mayor precisión cuáles son los factores que determinan los cambios producidos en el organismo ante la aplicación de diferentes programas de entrenamiento. Porque eso de alguna manera te va a proporcionar información de cuál debe ser tu objetivo Ya. y cómo deberías configurar el grado de esfuerzo para que se dieran esos cambios a nivel bioquímico o molecular que permitieran una mejora del rendimiento. Y sobre todo que se pudiera saber de manera no invasiva, porque hoy día, bueno, hay muchas investigaciones que dicen, bueno, se debería programar o prescribir entrenamiento teniendo en consideración, pues, las características genéticas. No es lo mismo una persona que tiene un alto porcentaje o proporción de fibra tipo 2, las que tiene proporción de fibra tipo 1. El entrenamiento lo asimilan de manera distinta, el grado de carga que necesitan para obtener el mismo beneficio, el mismo objetivo puede ser muy distinto. Ahora, yo no puedo estar constantemente haciéndole una biopsia a cualquier Ya. persona que venga, ¿no? Entonces, si tuviéramos la posibilidad de tener métodos no invasivos de determinación de diferentes características genéticas que te ayuden a mejorar o a enfocar mejor el entrenamiento, pues eso sería perfecto. Ya. Es como una vez le escuché yo a Pedro Cábada, médico Ajá. Sí. referencia de todo el mundo, que él dijo que la medicina un día se enfocaría a eso, o sea, que llegaría un momento en el que todas las enfermedades se podrían curar con una píldora en la que tú se la darías al paciente y esa píldora llevaría información suficiente para saber dónde tiene que actuar. Entonces, bueno, pues nosotros no Llegará. sé, yo no sé si veré eso, pero Pero si soy capaz de tener sistemas de medida que yo, no sé, pues haciendo un escáner de imagen de, no sé, de la pierna, del brazo, me pudiera dar información relativamente precisa de sus características musculares o incluso no solo musculares, sino musculoesqueléticas, pues eso ya, daría gran información para claro. poder mejorar el proceso de entrenamiento. Cambiaría por completo la toma de decisiones que tú tienes respecto a ese deportista, está claro. Claro. Ojalá, ojalá llegue eso y lo podamos ver. Pues coincido contigo, que la tecnología tiene que ser nuestro aliado de aquí de cara al futuro, pero si no sabemos utilizarla y controlarla y analizarla, pues al final da igual que nos armemos del mejor gimnasio tecnológico, que la sabiduría a día de hoy la seguimos teniendo nosotros, los entrenadores, los fisios, los preparadores, y tenemos que ser los responsables de todo ello. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues David, si en todo este camino tú tuvieras que decirle a un entrenador que empieza ahora, por ejemplo, yo te comentaba el otro día que en el máster de alto rendimiento que impartes hay un amigo mío, hijo Diego, se llama, es el hijo de un gran amigo mío que se ha apuntado. Digo, ¿qué recurso le dirías para empezar a alguien que está empezando a estudiar INEF, o empezando a estudiar un máster o CAFID o fisioterapia? ¿Qué fue lo que a ti te hizo? ¡Guau! Creo que este libro, creo que cuando me leí este artículo me cambió un poco el paradigma. Algo que te voló la cabeza y que tú le dirías a la gente, "Ch, esto sí o sí. Luego habrá otras muchas cosas, pero esto no te lo saltes. Si tuvieras que recomendarle algún recurso a la gente. Bueno, justo iba a decir yo siempre he dicho que es cierto que formarse es caro. Eso es una evidencia, ¿no? O sea, no todo el mundo puede tener posibilidad de poder desplazarse a un centro de estudio todos los días o de tomar o tener que tomar varios transportes públicos, incluso transportes privados, que se necesita dinero para poder comer, para poder comprar apunte o lo que sea, ¿no? Pero también siempre digo que es mucho más caro no formarse. Hoy día, si no tienes una formación adecuada, tus posibilidades de poder acceder a puestos de trabajo, pues bueno, no voy a decir que sean limitadas, pero sí que el salario que se puede percibir a lo mejor, pues no da para más, no da para mucho, ¿no? Si no tienes una formación especializada en un tema, pues vas a poder acceder a cualquier trabajo, ¿no? Yo puedo ser, no sé, barrendero, puedo ser camarero, puedo ser albañil, pero claro, pues tendré un tope. Y a partir de ahí yo, por mucho que quiera, es difícil que pueda seguir creciendo, ¿no? Cuando tú tienes una formación, incluso inviertes
en nuevas formaciones, al final puedes seguir adquiriendo o accediendo a escalas de conocimiento superior y a estratos superiores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, no quiero con esto distinguirme de nadie, ni mucho menos, nunca ha sido mi pretensión eso, pero si no tenemos claro eso, de que la educación es el único ascensor social que tenemos en la vida, pues entonces no, digamos que, o desde mi punto de vista, no estamos acercados a la realidad, ¿no? Entonces, yo en su día lo que hacía, invertí en libros. Cuando necesitaba un libro sobre fisiología y bueno, y costaba 100 euros, pues digo, ¿y qué hago? Pues es que estoy entre eso y poder, no sé, irme 4 días de fiesta con mis amigos. Bueno, pues yo decidí a comprarme ese libro. No estoy diciendo con esto de que yo fuera mejor que nadie, de que el que si quisiera ir con sus amigos, esa persona no estaba haciendo lo Decisiones, correcto. claro. Bueno, obviamente, esas son decisiones que se toman en la vida y ya está. Entonces, si tú me dices a mí, ¿qué libro pues, te cambió tu perspectiva? ¿No? Pues bueno, pues obviamente teniendo a Juan José como profesor, pues el primero que me leí fue su libro Libro azul, ¿no? Como decían. No, ese ya es nuevo, ese es muy Es más nuevo, reciente, claro. es más reciente. Yo en su día cuando me leí fue el de que tiene con Gorostiaga y luego el que tenía Sí. con Juan Rivas, ¿no? Base de la programación del entrenamiento de fuerza Vale, y el que tenía previo con Gorostiaga en el año 97. Fueron mis dos libros de referencia, vale. que obviamente hoy día si tuviera que recomendar uno, recomendaría más el de fuerza, velocidad y rendimiento físico y deportivo, porque en los libros anteriores hay cuestiones que hoy día ya están obsoletas, están desfasadas e Ujú. incluso pues son errores, Claro. pero no se pueden considerar como No, tal no, porque en ese mira. momento no había los medios necesarios, los conocimientos suficientes para poder abordar la problemática del entrenamiento de otra forma, ¿no? Y de alguna manera, pues siempre uno está influenciado por lo que ha leído, por lo que ha visto, aunque en su fuero interno cuando se supiera que había cosas ahí que no le cuadraban, pero bueno, aparecen cosas relacionadas con la potencia, cosas de entrenamiento pues, hasta el fallo, bueno, pues esos son cosas que ya se han demostrado que no son lo mejor, no son los mejores procedimientos, pero bueno, eso también habla bien de un profesional en el que él mismo se vaya corrigiendo y vaya reorientando los conocimientos hacia medio o método mejor desarrollado, ¿no? Vale. Nadie está muy exento de cometer errores. Yo miro, echo la vista hacia atrás y digo, o sea, vaya mierda que hice aquí o qué mal este artículo, ¿no? O yo esto ahora mismo no lo publicaría, no lo escribiría, pero bueno, son cosas normales. Parte de la curva de aprendizaje, de la evolución y lo que dices tú, los medios que había en ese momento y para tomar esas decisiones de publicar bajo lo que se sabía. Entonces, como bien dices, esos libros, aunque puedan estar más anticuados, entre comillas, tienen los sesgos que había en ese momento histórico, en ese año. Entonces, no podemos ahora juzgarlos porque estuvieran equivocados, sino ver cómo han evolucionado y cómo han sabido, pues, seguir impulsando esa línea, ¿no? A mí me parece fantástico. Vale. Mm, Estuve yo viendo tu ponencia el año pasado, allí sentadito entre el público, en el Congreso de Desarrollo Atlético de Medellín, donde invitamos a toda persona que nos esté escuchando a que se inscriba para no perderse tu nueva ponencia. Y digo, ¿este tío qué le pasa con Goku? Esos dibujos de bola de dragón, porque pusiste ahí un vídeo que me resultó muy gracioso. No sé si nos lo podrías poner gráfico o simbolizar, porque eso casa mucho con los libros que me hablabas, ¿no? Un poco. Bueno, pero es que es curioso que en Goku pues supiera cosas sobre el entrenamiento que hoy día todavía se cuestionan, ¿no? Entonces, pues hay una parte en la que Goku se está preparando para pelear con Célula, que es precisamente cuando se convierte por primera vez en Super Guerrero. Y bueno, pues lleva a cabo un entrenamiento muy exhaustivo, muy duro, y es verdad que aumenta mucho su volumen. Y entonces, sí, sí, se puso embrutecido. Paso más como Sí. decimos. Y su hijo, Son Gohan, le dijo, cuando lo vio, cuando volvió de la zona donde estaba en entrenamiento, lo vio y le dijo, "Uy, papá, estás súper fuerte, con eso es imposible que Célula te gane". Entonces él le hace una reflexión, le dice, es cierto que mis músculos han crecido, dice, pero esto me ha vuelto más lento. Dice, y entonces no sé si voy a ser capaz de ganarle. Entonces, eso
eso es una realidad, o sea, es que Tal él ya cual. lo sabía, o sea, me sorprende cuando yo vi eso, digo, imposible que este hombre sepa eso. Esta Entonces, conversación que tiene sí, Goku con Son con, Gohan. con Son Gohan, sí es cierto, ¿no? Cuando se hacen entrenamientos exhaustivos hasta el fallo muscular, haciendo repeticiones lentas, con un alto grado de fatiga, puede ser que tenga mayor estrés metabólico, mayor estrés hormonal, que haya una cierta relación con el incremento de la masa muscular, pero te vuelve lento. Entonces, eso sí es un problema. Por eso cuando a veces, cuando tú le preguntas a un entrenador o le dices cuál es su percepción sobre el entrenamiento de fuerza, casi todos te dicen no porque te vuelve lento. El Ya, entrenamiento de fuerza, por lógica y por física, no es por lógica, es por física, no te puede volver lento. El único procedimiento para poder mejorar la velocidad de las acciones es mejorar la fuerza que aplica. Otra cosa es qué tipo de entrenamiento llevas a cabo para la mejora de la fuerza. Es lo que has dicho antes, ¿no? El problema no es el instrumento, sino cómo lo utilices. Pues sí. esto es igual, el problema no es el entrenamiento de fuerza, sino cuál es el tipo de entrenamiento, qué método de entrenamiento es el que está llevando a cabo. Y en este caso, Goku, pues utilizó el incorrecto, podríamos decirlo así. Sí, yo creo que está ese sesgo ahí de la hipertrofia que te hace lento, pero como bien dices, hay muchos tipos de entrenamiento y habría que ser más detallista, ¿no? Un poco en lo Sí. del club. No, no, me gustó mucho porque al final creo que tienes esa capacidad, David, que a mí me encanta y por eso me quito el sombrero ante ti como docente de poder hacer llegar conceptos complejos a la sencillez y hacerlo entendible. Y eso yo creo que todos los compañeros lo observamos y sobre todo tus alumnos tienen que estar súper agradecidos porque es lo que hace que ante cosas tan complejas como la ciencia de la actividad física y el deporte y la física podamos querer seguir estudiándolo pese a que a veces se hace como se atrabanca, ¿no? Por así decirlo. Entonces me impactó mucho gratamente y quería sacarlo aquí porque digo, me pareció muy, muy bueno. Bueno, no Y hablamos de cuando pusiste a bailar al público, alguno del no, de eso público, no, de eso no. Vale, no, no no sé sé. de qué me hablas, no sé de qué me hablas. Yo soy un tipo muy serio, ¿no? Bueno, y precisamente eso te quería preguntar ahora, es decir, no de clases de baile, sino David, ¿quién es David? Cuando no trabaja, cuando se va a tomarse un cafelito con sus padres, cuando está dándose un paseíto con su mujer, que está ya con ganas de su futura paternidad. Sí. Cuéntame qué hace David cuando no está metido en el ordenador, en los libros, en el laboratorio. Me gustaría saber. Bueno, pues la verdad es que no me queda mucho tiempo cuando termino de trabajar digamos el resto del día hasta que duermo, ¿no? Y además tengo un defecto que un día me lo calificaron de una manera muy gráfica. Me dieron, David, tú siempre tienes los garbanzos en remojo, me dijeron. Eso es que sí que es cierto que puede ser que no esté trabajando, pero estoy en otro sitio y estoy pensando en cosas que me pueden ayudar a mejorar una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, básicamente yo diría que tengo como dos lados que componen mi vida, una parte mi lado profesional y otro el entrenamiento, ¿no? Entonces, cada vez que no estoy trabajando, estoy entrenando. Eso, todo el mundo que me conoce sabe cuáles son mis horarios de entrenamiento, saben que a lo mejor de 3 a 3 y media, a 4 no me pueden llamar porque estoy entrenando y a lo mejor a partir de las 8 o las 9 de la noche, pues también suelo salir a entrenar, ¿no? Y luego, pues igual que cualquier otra persona normal, ¿no? Me gusta pues estar, disfrutar con mis amigos, mis hermanos, mi familia, con mi pareja y poder simplemente estar tranquilo, sentado, dialogando de cualquier cosa distinta a mi ámbito profesional, pues eso ya me satisface, ¿no? Incluso una cosa que me gusta mucho también es pasar tiempo solo en silencio. Leyendo, no sé, disfrutando o pensando en aquellas cosas que, bueno, pues que tengo tareas pendientes o cosas que me gustaría hacer o no sé, o cosas que me gustaría escribir. Bueno, eso es un poco lo que hago cuando no estoy en el trabajo directo, ¿no? Creo que eso Ya. también algunas veces son cosas de trabajo indirecto. Qué bueno, ¿no? Me ha gustado la expresión de los garbanzos en remojo porque sí, Sí. sí, yo dije, cuando coincidí contigo en Medellín, digo, este hombre, ¿en qué momento se separa del portátil? Y si se separa es para entrenar y luego ya vuelve al ataque, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Pero bueno, me gusta que tengas esos momentos de silencio, de desconecte, porque creo que son muy necesarios y a veces esos son los que, como dices tú, te dan la creatividad, estás con la rumia ahí en segundo plano, pero te pueden dar una pista
de cositas para escribir o para publicar que puede ser genial. Es que nadie sabe el potencial que tiene el aburrimiento. Exacto. Como Ya, ya. dicen los italianos, il piacere di non ci fare niente. Creo que Ajá. sí. El no hacer nada, eso al final también nutre. Y esos momentos son necesarios, ¿eh? Que a veces nos necesitamos como el agua, parar, ¿no? Un poquito. Vale. Y si tú tuvieras que considerar ahí una habilidad que sí o sí tiene que tener un preparador físico para llegar a un club, ahí a lo que sea, a lo más alto, ¿qué crees que es lo que más valoras tú personalmente en un buen preparador físico? Su tenacidad, su actitud, sus ganas de aprender, que deje el ego aparte, como hablabas antes. ¿Qué crees que es lo que necesita tener un buen preparador para que el día de mañana acabe en un Sevilla, acabe en otro equipo y pueda ser uno un referente? Bueno, pues casi que lo has descrito tú, ¿no? Para mí, yo creo que las cualidades que debe reunir un preparador físico o cualquier profesional que quiera, no sé, llegar a la élite, que tengo que decir aquí que en muchas ocasiones eso no es cuestión de conocimiento, por desgracia, pero sí que es verdad que aumentan tus probabilidades de poder llegar si pues tienes una serie de cualidades, ¿no? Las que es que aquí me debato entre las que te van a solicitar y las que yo creo que debe tener, que eso es diferente, ¿no? Frente, ¿no? Ajá. Porque, bueno, en cierto modo pues, puede haber cierta vinculación, pero no sé, en algunos casos te van a solicitar pues que tengas capacidad de adaptabilidad, ¿no? Eso es como un requisito básico en la élite, porque dentro del ámbito deportivo, por desgracia, los preparadores físicos en muchas ocasiones no tienen una relevancia importante en la toma de decisiones a menos que el entrenador sea lo suficientemente inteligente para darle el sitio que merece o que le pertenece, ¿no? Por conocimiento. En otras ocasiones, pues desgraciadamente somos nosotros mismos los que no nos respetamos a nosotros mismos. Eso no se puede decir que la preparación física no existe, porque eso de facto se carga la profesión de preparador físico. Tú puedes decir que, no sé, que tú tienes un método u otro, o que tienes más o menos relevancia, o que Ujú. puedes tener más o menos participación, pero decir la preparación física no existe me parece dilapidar pues, una gran cantidad de trabajo de infinidad de profesionales pues, que se dedican a este ámbito y que de manera honesta, honrada, pues intentan mejorar la condición física de cualquier deportista. Y cuando digo preparado físico, no me refiero solo a preparado físico en el ámbito deportivo de élite. Para Ya. mí, cualquier persona, por ejemplo, tu profesión, que a lo mejor tú dices, no, yo no soy preparador físico, tu objetivo del entrenamiento es igual que el Igual. de un preparador físico de un deportista de élite. Tú te dedicas a intentar mejorar la condición física de una persona. Lo que pasa es que las características que tiene ese deportista o esa persona son distintas. Pues tiene una patología determinada, tiene una enfermedad o tiene una limitación. Y entonces tú tienes que adaptar ese entrenamiento que tú consideras que es adecuado a esas características de ese deportista, ¿vale? Entonces, eso es lo que te van a pedir, adaptabilidad, que seas capaz de, pues en el caso de que te digan algo, pues decir, bueno, pues tengo que mirar para otro lado, ya sean entrenadores, deportistas, directivos o cualquier otra persona del ámbito, ¿no? Que forma parte del ámbito deportivo. Pero para mí, por ejemplo, lo más importante es tener conocimiento y tener actitud. Es que con eso casi, bueno, y si lo reducimos incluso más es tener actitud, porque el conocimiento se adquiere con el trabajo diario. Una persona no nace sabiendo ni llega a un sitio y dice yo soy el que más sabe aquí, ¿no? Sino que pues tiene que conocer lo que hay, el entorno, las características, la idiosincrasia. Pues no es lo mismo yo trabajo en un club profesional y trabajo en la universidad y los entornos son totalmente diferentes. Y tú sí que tienes que tener esa capacidad para poder adaptarte a una circunstancia y otra y entonces eso es lo que te va a dar la posibilidad de poder desarrollarte. Luego tienes que tener la posibilidad o la capacidad no de imponer, sino de convencer a la gente. Eso para mí es un aspecto clave. Yo, por ejemplo,
desde que llegué a Sevilla, yo tenía la potestad de poder cambiar cosas desde el primer día, pero claro, tomar esa decisión era ponerte en contra a mucha gente. Y entonces, una cosa que se podía llevar a cabo de manera inminente podía acabar en poco tiempo por, Enemigo. porque el resto de elementos que son necesarios en el desarrollo de esas tareas se van a poner en contra tuya. Entonces, tienes que ser capaz de sentarte con ellos y convencerle de que aquellas cosas se tienen que cambiar y demostrárselas, porque las cosas tú se las puedes contar, pero en muchas ocasiones no se acaban acometiendo tal como te gustaría a ti. Entonces, las cosas tienen que ir paulatinamente, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que son importantes para un profesional y sobre todo tener, como tú has dicho, esa actitud, esa tenacidad, esas ganas de querer mejorar en cada día, de ser curioso, de incluso, te diría, o sea, poner en aprieto a la persona que es tu responsable. O sea, a mí me encanta que me vengan y me pongan en un aprieto y que me pongan y me digan, o sea, que me hagan ver que hay muchísimas cosas que no sé. Entonces, eso para mí es fundamental. Siempre y cuando la persona a la que se lo muestre, como he dicho antes, no tenga ego, porque Tenga en esa muchas adaptabilidad ocasiones, también, claro. como sea una persona de esas características, entonces están muertos. Mal vamos. Entonces, Qué pero bueno. bueno, yo creo que eso es un poco lo que se requiere, lo que se demanda. Y yo como profesional de Sevilla, pues yo junto con Carlos Otero, Hombre, un pues abrazo aquí para el toma, jefe Carlos, por favor. nada, jefe, obvio. Entonces, nosotros no nos podíamos rodear de personas a las que le habláramos y no entendieran el idioma. Entonces, en el Sevilla Fútbol Club hoy día todos los preparadores físicos son licenciados en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte o graduados en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Se les exige que tengan formación continua, se les favorece la formación continuada. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que el día de mañana nosotros no tengamos ninguna implicación o que, por decirlo de una manera rápida, que esa persona a mí no me necesite para nada. Claro. Eso es lo que yo pretendo. Sí, sí, que hayáis asentado también todas las bases, tanto Carlos como tú, ¿no? Que podáis delegar de una manera casi a ciegas, porque sabéis que ellos implementan muy bien lo que vosotros habéis hecho, y ya no solo implementar, sino que también tienen esa capacidad crítica de confrontarte desde el respeto, ¿no? Decir, oye, David, ¿y este enfoque se te ha ocurrido, ¿no? Y poder ahí quizá abrir una línea de investigación, quién sabe, ¿no? Claro. Eso sería magnífico. Pues sí, sí, me quedo yo con ese cóctel que has hablado tú de conocimiento, actitud, tenacidad, curiosidad, formación continua y el tocarle las narices a tu responsable si lo haces desde, desde el respeto, ¿no? Pues, me parece fantástico. Genial, genial. Pues nada, ya casi casi que estamos terminando, entonces no sé, me gustaría, David, que si tú fueras el entrevistador, que hoy soy yo, si se te hubiera quedado algo en el tintero que quisieras compartir con los preparadores físicos, aparte de invitarlos a todos a nuestro próximo Congreso de Desarrollo Atlético en Medellín, que dejaremos aquí debajo del vídeo toda la modalidad para poder inscribirse tanto presencial como online. ¿Qué crees que se nos queda en el tintero para esos futuros entrenadores, preparadores, fisios tenaces, con una gran actitud que nos van a pasar muy rápido, nos van a adelantar? ¿Qué le podríamos decir para animarles a que sigan en ese camino que sabemos que es duro, pero sabemos que es muy apasionado y queremos que estén ahí dándolo todo? A ver, yo creo que si yo pudiera lanzar un mensaje, diría dos cosas. Primero, eh, no se dejen llevar por las modas. Es decir, sean críticos con todo lo que leéis, con todo lo que escucháis, con todo lo que veis, porque ese es el camino para el crecimiento, para el desarrollo del conocimiento y de la metodología del entrenamiento. Por fortuna o por desgracia, pues hoy vivimos en la época de la inmediatez, ¿no? Y tenemos acceso a una gran cantidad de información. Eso nos llueve, o sea, casi que nos aborda, nos torpedea por todos lados, ¿no? Pero el problema que tenemos es que nos quedamos siempre en un conocimiento superficial de las cosas. No nos paramos a pensar verdaderamente en qué me quieren decir, sobre qué me quieren informar, qué pretenden que yo mejore con esta información, ¿no? Entonces,
una de las cosas fundamentales, y se lo digo todos los cursos, el primer día de clase a los alumnos es, sean críticos con todo, cuestionen todo. E incluso lo que yo diga aquí en clase, cuestiónenlo, lean, infórmense. Y si tienen alguna duda, si consideran que algo de lo que yo digo es erróneo, vengan y me lo digan. Háganme ver que yo estoy en un error, ¿vale? Entonces, porque esa tarea implica una serie de subtareas que te van a permitir un desarrollo constante. Implica leer con atención, pensar, reflexionar, cuestionarte, pues todo ese tipo de cosas que están en desuso hoy día, creo que es lo que nos va a permitir o nos va a ayudar a seguir mejorando, ¿no? Entonces, si yo tuviera que decir algo es, critíquenlo todo, pero no de una manera eh, Sí. despectiva, ¿no? De esta persona pues, está haciendo esto y lo está haciendo mal, ¿no? Sino está haciéndolo mal por esto y yo creo que se debería hacer así, ¿no? Entonces, esa es la manera de construir. La ciencia no está para competir, sino para compartir, o por lo menos así siempre lo vi yo. Y si no es de esa manera, pues mira, mejor que no entre, ¿no? O mejor que no abra, ¿no? O no llame a la puerta. Si lo único que va a hacer es criticar para intentar ofender, destruir cualquier otra cosa, pues mira, mejor quédate fuera. Y si quieres construir, yo estoy aquí dispuesto a, digamos, a debatir o a compartir cualquier cosa que sea necesaria, ¿no? Pero a mí siempre lo que me gusta transmitir, y si pudiera decir eso, alguna cosa es critíquenlo todo. Eso ahí es donde yo creo que está la clave. Exacto, esa crítica siempre constructiva y desde la reflexión. Me gusta mucho, ¿vale? Ese mensaje que dejas, David, y me quedo con la frase de la ciencia no está para competir, sino que está para compartir, ¿no? Me parece un gran cierre porque al final nos habla mucho eso de tu camino, de lo que has tenido que soportar, luchar, creer en ti, en tu equipo, como nos hablabas antes, agarrarte a grandes mentores, absorber todo de ellos y luego desde ese cuestionamiento constante, ¿no? Es lo que te ha hecho al final crecer y ser la persona que eres hoy desde el punto de vista profesional y cómo has podido sembrar esa esperanza que nos comentabas antes, ¿vale? Porque eso genera inspiración, ¿vale? Y es una de las cosas que muchas veces hablo con otros profesores y es como ya no es solo que tengamos que ser ese ejemplo, como tú decías, de estar a la última de las investigaciones, sino de cómo transmites esos conceptos, ¿no? Y cómo eres fiel reflejo de lo que prodigas, ¿no? De lo que prodices. Entonces, al final, que tú en tus pausas, donde nadie te puede encontrar en tu despacho, es porque estás entrenando. Es un fiel reflejo de que aplicas tus propias recetas, ¿no? Entonces, fantástico, David. Me ha gustado mucho todos los puntos que hemos tocado. Estoy encantado de conocerte un poquito más y seguro que nuestros oyentes también, porque hemos visto no solo tu faceta profesional, sino conocer un poquito más de ese David reflexivo, que es súper necesario, porque yo creo que eres un ejemplo y que muchos de los alumnos que nos estén escuchando estarán deseando verte en el próximo Congreso de Desarrollo Atlético en Medellín, el 31 de octubre. Y si no pueden estar allí, tanto en presencial como online, ¿dónde podrán encontrarte, David? ¿Cómo se pueden poner en contacto la gente contigo? Alguien que escuche esto y diga, "Uf, yo quiero que David me dé un par de consejitos o yo quiero apuntarme a alguna formación con David. ¿Cuándo es tu próxima charla? ¿Cómo pueden ponerse en Va. contacto contigo nuestros alumnos? Pues por mi correo personal Correo, se lo o podemos pasar, se lo podemos perfecto. pasar perfectamente, yo no tengo ningún inconveniente. Además, yo sí, igual que les digo a mis alumnos, si me escribí y no te respondo, llama a la ambulancia 061 porque algo me ha pasado. Nada, hay que Yo cuestionárselo todo. intento contestar a todo el mundo, intento atender a todo el mundo porque es lo que yo aprendí. Las personas de las que yo he aprendido, pues tengo la suerte de que yo le escribía un domingo a las 8 de la tarde y Juan José estaba al teléfono para poder contestar las dudas o las cuestiones que yo tenía, ¿no? Bueno, sí que es cierto que hay que saber desconectar en algún que otro momento, pero Exacto. siempre atiendo a cualquier cosa, ¿no? Sí que, así que por mi correo personal, pues cualquiera puede ponerse en contacto conmigo, eso está libre, tanto el correo de la universidad como mi correo personal, todo el Perfecto. mundo tiene acceso, así que si alguien tiene alguna curiosidad o tiene alguna pregunta, alguna duda, pues sin ningún tipo de inconveniente se puede poner en contacto conmigo
y yo pues encantado le podré atender porque como dije antes, esa es mi profesión, ¿no? O esa es mi vocación. Lo que Exacto. sí me gustaría, Pedro, antes de cerrar, si me lo Por favor. permite, eh, hombre, no me gustaría que la gente se quedara pensando, oye, el pobre David, ¿no? Todas las miserias que ha tenido que pasar para poder llegar ahí, ¿no? O sea, las miserias son igual que ha tenido que pasar cualquier persona. Yo soy un privilegiado. O sea, yo he sido un privilegiado y no me siento una persona que haya tenido una vida de mierda, ni mucho menos, sino que yo afortunadamente he podido hacer lo que he querido. O sea, mis padres me han dado la libertad absoluta para decir, David, haz lo que quieras, aunque ellos no entendían lo que yo Claro. hacía, No, no. pero, pero me veían feliz y decir, haz lo que tú quieras. Y luego que todo el mundo hemos pasado por dificultades y las mías no son ni mejores ni peores que las de cualquier otra persona. Entonces no me gustaría que se quedara ese mensaje de que yo he tenido muchas miserias, sino yo lo digo abiertamente, yo soy un privilegiado. He podido hacer lo que he querido y lo he hecho con las personas que he querido. Entonces no hay más fortuna que poder hacer eso y al final, pues bueno, el hecho de conseguir una cosa u otra no es más que consecuencia de las cosas o de las personas, del camino que ha ido atravesando durante todo el tiempo, toda tu trayectoria personal y profesional. Evidentemente, eso es lo que yo quería transmitir, ¿no? Que tu camino es un camino con baches, con satisfacciones, que a día de hoy cuando tú miras atrás estás agradecido de cada bache o de, como decías tú, de cada persona que te ha dicho que no porque ha sido tu motor, ¿no? Al final era parte de lo que tú nos compartías. Y yo al final, como alumno que me he puesto hoy ante ti, yo he tomado mis notas, aquí tengo, no he parado, ¿vale? Porque yo soy tan curioso como eres tú e intento O estar más. ahí. Y encantado, David, de aprender contigo. Encantado de tenerte como invitado de este podcast de Proactivamente. Es un placer charlar contigo. Deseoso estoy de verte de nuevo en Medellín, ahí en lo alto de la tarima, volviendo a hablarnos de fuerza. Y nada, que la fuerza te acompañe en ese viajecito que tienes ahora para Colombia. Y nada, un placer, de veras, mil gracias por esto. Y espero que dentro de un tiempo podamos volver a compartir porque haya nuevos avances, nuevas curiosidades, nuevos descubrimientos que nos puedas compartir, ¿de acuerdo? Yo encantado, Pedro, felicitarte por el podcast. Ojalá haya muchos más capítulos, componentes mejores que yo, con personas que te puedan aportar mucho más que yo, porque eso significará que el podcast va bien y que la gente tiene curiosidad por querer seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, te Exacto. felicito por eso, por tu iniciativa, por tus ganas, por ser tan proactivo para que la gente haga cosas, que eso es lo difícil. Lo difícil es hacer que la gente se mueva. Eso es súper complicado. Y bueno, y eso es una de las cosas que cuando estuvimos en el Congreso el año pasado, percibí de ti que era una persona que tenía tanta energía por dar y transmitir digamos, que eras capaz de crear un entorno de magia para que todo el mundo, bueno, yo estuve presenciando, como te dije antes, estuve en un salón donde había 200 personas y de repente aquello se convirtió en una sala de baile y yo decía, pero bueno, ¿en qué momento esto ha pasado de ser un congreso a ser una sala de baile? No, eso no es fácil, ¿no? Y ya no entro en que eso sea más o menos No, fácil de hacer o más o menos cómico, sino simplemente es que con la palabra se pueden mover muchas cosas, ¿no? Y tú fuiste capaz de simplemente transmitiendo con tu voz, con tu actitud, con tu personalidad, pues que ellos recibieran ese mensaje y se pusieran a moverse, ¿no? Entonces, esto también es una, digamos, un elemento más dentro de esa cadena del eslabón, de vamos a seguir moviéndonos, ¿no? Vamos a seguir haciendo cosas y confiando, que es una cosa que yo también digamos que cada vez que nos vamos haciendo más mayores decimos, es que la juventud de hoy, pues yo sigo pensando que la juventud de hoy es muy buena y solo hay que darle, tocar las piezas clave para que se mueva. Entonces, te felicito por esta iniciativa y estoy deseando verte allí en Medellín, fantástico. donde, bueno, conversaremos y nos grabaremos un vídeo, lo colgaremos también a ver Claro, le qué daremos hacemos recuerdos a allí. todos. Perfecto, David. Pues nada, agradecerte y ya simplemente, mira, qué breve que ahora, gracias por tus palabras, ¿vale? Porque a mí me fue todo un reto tener esa charla allí. Una última pregunta para seguir tirando de esta cadena de favores, si lo queremos llamar así. ¿A quién crees que podría ser un buen ponente para yo entrevistar con calma y que nos dé
su lado, su perspectiva, con quién podría ser un próximo invitado en el futuro que nos abriese su paradigma en el ámbito del entrenamiento, la rehabilitación. Si te se te surge algún nombre, si no, ya me lo darás con calma, tranquilamente. Bueno, a ver, como nombre tengo mucho. El Mm. mismo Juan José Gorostia, pues Calvé o Juan Rivas es una persona Sí. que muy poca gente lo conoce en el ámbito personal Ajá. y es una persona inmensamente rica. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él, eso para mí es oro puro. Obviamente Juan José Gorostiaga también tiene un fondo a la hora de poder reflexionar sobre cuestiones del entrenamiento, sobre cuestiones de la vida que está como fuera de la media normal, ¿no? Sí, sí, Eso sí, sí. son personas que son genios, que se dedican al ámbito del entrenamiento por fortuna, pero que tienen algo más, ¿no? Y por eso son lo que son, ¿no? Fantástico. Obviamente. Entonces, todas esas personas, pues, te las recomendaría. Yo Mismo Calvo. tomo nota y me pondré en contacto con ellos tarde o temprano para ver si podemos compartir aquí otro cafecito en Proactivamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, Fantástico, David. Pues mil gracias, un abrazo y un saludo a todos nuestros espectadores y nos vemos en el próximo podcast. un abrazo, Pedro. Y hasta aquí el capítulo de Proactivamente de esta semana. Espero que te haya gustado y hayas disfrutado. La semana que viene volveremos con otra temática. Mientras tanto, te animo como siempre a suscribirte y a recomendar nuestro canal de YouTube Activa Pro, donde encontrarás todo respecto a nuestro podcast Proactivamente. También puedes recomendárselo, como creo que es más fácil, a tus amigos, a que nos sigan en Instagram o en redes sociales. Y así me ayudas a que poquito a poco vayamos creciendo y podamos tener un contenido de gran valor y cada vez invitar a ponentes cracks súper interesantes como el de hoy. Además, si te gusta Proactivamente, puedes unirte a nuestra comunidad. En nuestra lista de correo tendrás acceso a todas las novedades de Activa Pro y estarás rodeado de otras personas proactivas como tú, compulsivos y ansiosos y curiosos de nuevo conocimiento. Así que si quieres tener acceso prioritario, inscríbete en nuestra página web o envíanos un correo a info@activapro.es. Siempre, siempre contesto, aunque a veces tardo un poquito, ¿de acuerdo? Y eso ha sido todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos muy, muy prontito.